El obrero humillado que se convirtió en leyenda. «¡Fuera de aquí, basura! No eres más que un burro con sombrero», gritó don Fermín, el patrón, arrojando la azada al suelo con desprecio. Juan Toledo se incorporó lentamente. Su espalda aún dolía del golpe. Y la tierra húmeda le manchaba el rostro, pero no desvió la mirada. Lo que ardía más que la herida en la ceja era la vergüenza. Todos los jornaleros del campo lo vieron. Algunos bajaron la vista, otros no se atrevieron a respirar. Todo comenzó una madrugada sin sol, en los campos de maíz de la Loma Seca. Juan llevaba 12 años trabajando para don Fermín, un hombre duro, de voz gruesa y corazón de piedra. A pesar de su entrega, nunca lo ascendieron, nunca lo escucharon. Se reían de él por su torpeza, por su forma lenta de hablar, por ese cuaderno donde anotaba cosas que nadie entendía. «No necesitamos poetas aquí», decían. Pero ese cuaderno no era poesía, eran ideas, planes. Juan había diseñado un nuevo sistema de riego por gravedad, usando los mismos canales de agua que el patrón nunca reparaba. Quería mostrarlo, mejorar el rinde, ahorrar esfuerzo. Pero cuando lo propuso, Fermín lo escupió de risa y lo empujó frente a todos. Ahí, en el barro. Ese día, Juan no volvió al rancho. Caminó hasta el borde del cerro donde el sol caía rojo, y lloró. No por el golpe, lloró por la humillación, por el sueño muerto. Al día siguiente no apareció. Ni al siguiente. Algunos pensaron que se había ido al norte, pero lo cierto es que bajó al pueblo. Habló con don Julián, un viejo ingeniero retirado, dueño de un pequeño terreno abandonado. Le ofreció trabajar gratis si lo dejaban probar su sistema. Julián aceptó. Durante semanas, Juan cavó canales, armó compuertas con madera vieja, redirigió corrientes con piedras. Nadie le ayudaba. Nadie creía en él. Pero cuando llovió por fin, su campo, el seco y olvidado terreno de Julián fue el único que no se inundó. Ni una gota perdida. Todo controlado. A los pocos meses, las mazorcas de su milpa eran el doble de grandes que las del resto. Su campo era verde cuando los demás seguían esperando que el agua hiciera milagros. Entonces empezaron a llegar, primero curiosos, luego escépticos, luego incluso los que se reían. Don Fermín fue uno de los últimos. Silencioso. Miró el sistema con la misma cara de desprecio, pero al irse, lo siguieron 3 de sus mejores peones. Querían aprender. Juan nunca les cerró la puerta. Enseñó a todos, hasta al propio Fermín, que un día, a solas, le dijo en voz baja: «No sabía lo que hacías con ese cuaderno. Perdóname». Juan no respondió, pero esa noche escribió algo nuevo. Hasta la piedra más dura puede aprender a contener el agua, si se deja tallar. Hoy, en la Loma Seca, hay canales en cada parcela. Los niños estudian en una escuelita construida donde antes se tiraba basura. La llamaron Escuela Agraria Juan Toledo. Y a quien le pregunte cómo fue que Juan, el obrero torpe, logró lo que los grandes no pudieron, le dirán: primero lo humillaron, luego lo ignoraron, después lo siguieron, ahora lo recuerdan. Nunca subestimes a quien calla. «¡Fuera de aquí, bruto! No sirves ni para espantar las moscas», gritó Julián, lanzando al suelo un puñado de semillas que Leonel había dejado caer por accidente. Las risas del resto de los jornaleros retumbaron entre los surcos del campo seco. La humillación, como el sol de mediodía, le calcinó el rostro. Pero Leonel no dijo nada. Solo recogió las semillas y siguió trabajando con la cabeza gacha. Todo comenzó 2 meses antes de la gran cosecha, cuando Leonel llegó a la finca El Renacer. Un joven callado, flaco, con ropa vieja y la mirada hundida como de quien ha visto muchas tormentas, pero nunca se queja del lodo. Julián Capataz, desde hacía más de 10 años, lo marcó desde el primer día. «Este no aguanta ni una semana», murmuró, mientras se pasaba la cuerda del sombrero entre los dedos. A Leonel lo mandaban a los trabajos más duros: cargar los sacos más pesados, limpiar los abrevaderos bajo el sol más cruel, o sembrar donde la tierra era pura piedra. Nadie lo defendía.
Los otros, como Chepe, Lázaro y Melina, preferían no meterse con Julián, que sabía cómo castigar con la lengua y con el jornal. Pero aunque lo empujaban al borde, él nunca respondía. Solo apretaba la quijada, agachaba la vista y seguía. Pasaron las semanas. Las manos de Leonel, antes suaves, se hicieron cuero. Aprendía sin preguntar, observando cada movimiento de los demás. Y donde otros se quejaban del sol o se excusaban por la fatiga, él doblaba el lomo y callaba. El punto de quiebre llegó la víspera del Festival de la Cosecha. La finca organizaba una competencia: levantar el surco más largo en menos de 3 horas, arando a mano. El premio era simbólico: respeto, un poco más de jornal y el puesto de capataz auxiliar. Julián, confiado, ya se veía ganando otra vez. Nadie se atrevía a retarlo. «Y vos, calladito», dijo burlón. «¿Te animás? También te asusta la tierra». Leonel no respondió. Solo asintió, y al día siguiente, a las 5 de la mañana, estaba listo con su azadón en mano, mientras la bruma apenas se deshacía entre los surcos. La competencia fue brutal. Julián sudaba y maldecía, arando con furia. El resto observaba en silencio, pero fue Leonel quien, sin mirar a nadie, trabajó con precisión. Paso a paso, metro a metro. No hablaba, no gesticulaba, no descansaba, y cuando el sol alcanzó el cenit, el juez midió los surcos. El más largo, más recto y más profundo era el suyo. Hubo un silencio. Julián miraba incrédulo. Leonel, con la ropa empapada y los dedos ensangrentados, solo se quitó el sombrero y bajó la cabeza. Esa noche nadie se rió. Nadie volvió a burlarse. Julián, por primera vez en años, no apareció al día siguiente. Leonel fue nombrado capataz auxiliar, y cuando alguien le preguntó cómo lo había logrado, él solo dijo: «A veces, el silencio no es cobardía, es paciencia». El general, que sirvió comida. «¿Qué demonios hace usted, general?», gritó el comandante Ramírez, mientras la lluvia golpeaba la lona del improvisado comedor militar en medio del campo. Ante él, de rodillas sobre el barro, con las mangas arremangadas y el delantal manchado de caldo, el general Octavio Herrera repartía sopa caliente a una hilera de soldados agotados. No contestó. Solo miró a Ramírez con esos ojos que no pedían permiso ni ofrecían explicaciones. La cuchara de metal en su mano temblaba por el frío. No por la vergüenza. Todo comenzó 3 días antes, cuando una tormenta inesperada azotó la zona de la Ciénaga, donde el batallón 14 había establecido su puesto de avanzada. El lodazal crecía, las raciones escaseaban, y los hombres caían rendidos no por el enemigo, sino por el hambre. Algunos oficiales habían abandonado sus puestos, buscando refugio en las zonas altas. Pero Octavio, general de división, no se movió. «Si el barro se los traga a ellos, a mí también», había dicho al negarse a ser evacuado en helicóptero. Nadie entendió su decisión. El segundo día sin alimento sólido, los soldados comenzaron a murmurar. Algunos creían que el general había perdido el juicio, otros que simplemente quería morir con ellos. Pero Octavio no se quebraba. Aquel mediodía desapareció. Volvió al anochecer empapado con 3 burros cargados de yuca, plátano verde y racimos de cilantro. A sus espaldas venía Carmen, una mujer de rostro duro y manos firmes, que había sido cocinera de su escuadrón 20 años atrás, ahora retirada y viviendo en una finca a media jornada de camino. «Esto se cocina esta noche. Que nadie se quede sin plato», dijo el general. Nadie se movió. «¿Qué esperan? Fuego, ollas, cuchillos». Y fue él quien encendió la leña. Ramírez lo observaba desde la tienda de mando, incapaz de entender. El general, condecorado en 5 campañas, formado en academias extranjeras, se agachaba para lavar raíces, pelar plátanos y corregir con voz firme el punto de sal. La sopa llegó antes que el amanecer, caliente, aromática, milagrosa sin serlo. Uno a uno, los soldados acudían con sus cascos a recibir su ración.
Nadie hablaba. Solo se escuchaba la lluvia y el eco del cucharón golpeando el fondo de la olla. Esa noche no hubo órdenes, ni gritos, ni armas limpias. Hubo comida, calor, y unos ojos que volvieron a brillar con algo que parecía dignidad. «El hombre que no es capaz de servir una sopa», murmuró Octavio mientras se sentaba en un taburete cubierto con un saco, húmedo tampoco, merece que lo obedezcan. Días después, cuando llegaron los víveres del convoy de retaguardia, muchos oficiales quisieron justificar su ausencia. El general no pidió explicaciones, solo pidió que se sumaran a pelar papas. Los hombres nunca olvidaron esa noche, ni la sopa, ni el barro, ni al general que sirvió comida como si su vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así era. Agradece, incluso las caídas. Algún día entenderás por qué. El grito de Mateo se perdió entre los cerros, desgarrado por el crujir de huesos y la tierra que lo devoraba cuesta abajo. Rodó sin freno por la ladera empinada del potrero viejo, como si el destino tuviera prisa. Cuando su cuerpo al fin se detuvo, entre espinos y raíces secas, todo parecía en pausa, salvo el dolor agudo que le martillaba la pierna. No podía moverse. Lo supo al instante. Todo comenzó esa mañana, cuando Mateo, de apenas 17 años, salió con su abuelo Julián a marcar terneros en el corral de piedra. El cielo era claro, pero el aire olía raro, como si el monte guardara un secreto. Julián, curtido por los años y las tormentas, le advirtió que no bajara por la quebrada. «La tierra está floja después de las lluvias», dijo. Pero Mateo, testarudo y queriendo demostrar que ya era un hombre, no escuchó. A mitad de jornada, cuando un becerro escapó cuesta abajo, Mateo corrió tras él. Nadie lo vio desaparecer, ni Julián, ni la mula que mordisqueaba ramas secas, ni el monte silente que lo tragó. Desde el fondo del barranco, con la pierna rota y el corazón desbordado de rabia, Mateo maldijo cada consejo ignorado, cada palabra de su abuelo. El sol comenzó a caer, y con él la esperanza. Pero entonces escuchó algo. No un grito, ni una voz. Un zumbido. Bajo unas piedras sueltas, una colmena silvestre vibraba con vida. El olor a miel lo envolvió. Mateo arrastró su cuerpo hacia ella, más por instinto que por razón. Tomó un pedazo del panal con las manos sucias y lo comió sin pensar. Fue lo único que tuvo por 2 días. Nadie bajó. Nadie lo halló. Hasta que al tercer amanecer, Julián, con el rostro quebrado por la desesperación, lo encontró guiado por la señal que Mateo dejó. Su chaqueta roja colgada de una rama quebrada. Lo sacaron con ayuda de los vecinos. Le tomó meses volver a caminar, pero no fue la caída lo que lo cambió. Fue el silencio de esos días, el hambre, la miel inesperada, el recuerdo de su abuelo enseñándole a leer las huellas del monte, y la certeza de que muchas veces uno aprende cayendo. Años después, ya adulto, Mateo se convirtió en guía rural para jóvenes en riesgo. Les enseñaba a leer los cielos, a oír la tierra, a tener paciencia, pero sobre todo, les hablaba de su caída, sin lágrimas ni vergüenza. Agradezcan incluso las caídas, decía. Algún día entenderán por qué. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.